gracias a todos por estar aquí. Hoy clausuramos este paseo por el patrimonio de nuestro pueblo. Empezamos con Diego Pérez el 21 de abril, que nos adentró en el paisaje industrial de Corral, harinas, bodegas. Continuamos el 27 de abril con Julio el Chocano y los molinos hidráulicos. Y hoy, 5 de mayo, cerramos este ciclo con Pilar Molina. Nos hablará de las parroquias de nuestro pueblo. Quiero agradecer a usted su trabajo y su dedicación. También a Paco y a Antonio por hacer posible que estemos aquí. Y a Andrés por su empeño en retomar esta aventura. Él pide disculpas por no poder estar hoy aquí. Bueno, pues doy paso a Antonio y él os explicará a Pilar. Muy bien, muchas gracias, Román. En estos días de atrás hemos recordado el ciclo de conferencias que hubo en 1997, cuando por motivo del centenario del Cardenal, vamos a entrar en un trabajo sobre el Cardenal Molecillo y aprovechando, pues lógicamente ya hacer una parte de la historia de Corral que mi medida fue, y por cierto, se ha seguido manejando. Se desempolvaron muchísimos documentos. Unos años después, hacía Ángel, pues la iglesia social también sufrió una transformación. Es decir, de hecho ya empezamos también a estudiarla desde un prisma arqueológico. Está claro. Avanzamos un poquito más en la historia y el año pasado, con motivo de una serie de planteamientos sobre la ermita de Nuestra Señora de la Paz, pues estuvimos planteando estudio de Nuestra Señora de la Paz y yo me puse en contacto con mi compañera y amiga Pilar Molina y lógicamente ya tenía toda una serie de datos y había encontrado una serie de documentación que era absolutamente buenísima y despejaba muchísimas dudas. A mí me ha enseñado muchísimo, está claro. Y bueno, pues se planteó el tema. ¿Cuándo no se oye muy bien. Cuando se plantea por fin este ciclo de conferencias, una de ellas debía ser la de las dos iglesias de la población. Y trajimos a Pilar Molina. Pilar Molina es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora en Historia del Arte. El título de su conferencia es de la fortaleza al templo, la arquitectura religiosa de la Orden de Santiago. Son maravillosos volúmenes que se siguen utilizando todavía mucho y bien. Es hoy técnico gestor cultural, es jefe de gabinete didáctico del Museo de Ciudad Real, por tanto, si van por allí, seguramente la verán bastante asiduamente. Tiene varias líneas de investigación y yo voy a resaltar dos de ellas: la arquitectura de la provincia de Ciudad Real, en las épocas sobre todo moderna y contemporánea, y por otro lado, la didáctica del museo. Las dos facetas, tiene bastantes artículos y es autora, por tanto, de muchos documentos sobre ello. Dos libros. El primero, de la fortaleza al templo, arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real. Ya he citado, maravillosamente bueno. La visitación de Nuestra Señora, historia de la parroquia de la Basílica de Calatrava. Se dedica, por tanto, bastante en este ámbito religioso y es una conocedora realmente excepcional. Luego hay toda una serie de artículos en obras colectivas que les voy a parar de relatarles, son bastantes, algunas, sobre todo, por ejemplo, con el castillo del santuario de Peñarroya, con algunos otros compañeros, algunos trabajos que ha estado haciendo, ha participado en congresos, en fin, todo un largo etcétera, que yo creo que son suficientes para demostrar que es la persona idónea para adentrarse en la historia de las dos iglesias de Corral. Y estupendas dos iglesias y además una evolución histórica realmente interesante. Yo les dejo con ella y nos vemos ahora después. Cuidado. Sí, dice que a lo mejor va a intentar hablar. Si yo trabajo, me escuchan. Si yo me pongo en medio. Escucharte, sí, eso sabemos si lo digo. Es que me siento más cercana. ¿Vale? Inténtalo. Vamos a intentarlo. Muy arriba. ¿Se oye bien? Pero sin micro. ¿Sin micro?
Sí, hombre. Yo creo que sí, si me muevo, creo que ustedes me van a oír. Vamos a intentarlo, si no me vuelvo a lugar. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los que han venido esta tarde, pero también a los que me han invitado a participar en estas jornadas. Por supuesto, a la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio de Juan, que me ha metido en este lío, a Paco Alía también. Y también quisiera dar las gracias a la Diputación, que colabora en ella. Al Ayuntamiento, por supuesto, a Andrés, que no ha podido venir hoy, Pedro, concejal, no sé si ha venido, está arriba. El sábado pasado le di mucho la lata en el archivo, yo lo agradezco. También pues, a Ángel, por supuesto, el párroco, que también le da la lata. Y yo que sé, a Quintín, a José Ángel, es que a mucha gente del pueblo que me ha ayudado muchísimo. Porque mi idea era comprender el presente para poder interpretar el pasado. Bueno, yo les voy a contar lo que hemos investigado desde hace 17 años. Hace 17 años, don Antonio Ciudad Serrano, párroco de La Cañada, que supongo ustedes conocerán bien, me metió también en este lío. Él era profesor de magisterio y se empeñaba muchísimo en ir investigando la historia de las parroquias en las que era sacerdote. Entonces, en aquel entonces nos propuso investigar la iglesia de La Cañada, no la de Corral. Con nosotros trabajó también una profesora de la universidad que se llamaba Rocío Rodríguez, desgraciadamente ya no está entre nosotros, murió con 29 años. Y yo quisiera que esto fuera también un pequeño homenaje a ella. Entonces, mucha de la documentación que van ustedes a ver ahora, el fruto de esa investigación, es gracias a la labor de ellos. Bien. Lo primero, Corral tuvo 2 parroquias por falta de una. Bien. Esto es una cosa excepcional, aunque también se comparte con algunos otros sitios, por ejemplo, Montiel, en la zona del campo de Montiel también lo tuvo, y por ejemplo, de Ramasilla, de Calatrava también tuvo 2 parroquias. Y ahora vamos a ir comprendiendo el porqué. Pero, sin duda alguna, nos tenemos que ir mucho, mucho atrás para entender la historia de lo que les voy a contar. Porque todos saben que la historia de Corral se hunde en la leyenda. Todos han oído leyendas de la historia del pueblo, tesoros, escondidos, piedras antiguas. Bueno, yo les he traído alguna que tenemos en el museo. La leyenda tiene su base de realidad. El poblamiento en esta zona es antiquísimo, pero de la época en la que ya tenemos más datos es, por supuesto, la época romana. Les he traído 2 cosas que solemos enseñar en el museo. Esto que ven ustedes aquí es una lápida romana de una joven que se llamaba Carcalia y murió con 16 años. Con 16 años su familia le pone una inscripción cariñosísima, la echa de menos y desea que la tierra le sea leve. Esta lápida estaba en Corral, en la zona de los Villares, que es donde se encontró hace mucho tiempo. Pero es que recientemente se ha encontrado esta maravilla. Me imagino que todos saben que hace muy poquito, Encina puede ser Manuel Encina, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Corríjame si me equivoco porque no estoy muy segura. Encontraron esto que es una ara romana haciendo labores agrícolas. Ahora mismo la tenemos en el museo y estamos medio locos de alegría con ella porque no es fácil encontrar un altar de la época romana que se solía poner en la salida de las ciudades para hacer sacrificios a los dioses. Normalmente era en homenaje a los dioses y a los difuntos, se solían hacer libaciones con vino. Entonces, esto que ven ustedes es un altarcito, una cosita así de alta, en piedra caliza, y tiene en un lado una jarrita para tener vino, y en el otro tiene, tallada en la piedra, un cacito. Suponemos que esto lo harían, ya les digo, en la salida del pueblo para una gran necrópolis, una zona de enterramiento que existiría en época romana. Ya saben ustedes que se habla de la ciudad, en fin, que puede haber aquí una importante ciudad romana. Independientemente de todo eso, lo que realmente conocemos todos es la época musulmana, que es quizá la más famosa precisamente por el castillo cercano de Caracuel. Quiero que se fijen en una cosa, la posición que tiene esta tierra. A ver, vamos a ver si el puntito rojo, no sé si lo ven ustedes ahí. Aquí está Caracuel, ¿vale? Cerquita estaría Corral y Cañada. Fíjense cómo está justamente en el centro de 2 rutas importantes, la que va de Córdoba hacia Toledo. Ay, perdón. Es que como esto es muy sensible, a ver. ¿Ven cómo va hacia Toledo? Y hay otra que va desde la zona de Montiel
hacia la zona del oeste, hacia la zona de Badajoz y de Andalucía. Es decir, están ustedes en pleno centro, donde había que pasar. Y estar en el centro a veces es bueno y otras veces es malo. Los musulmanes, cuando llegan en el 711 a la península ibérica, enseguida se dan cuenta del valor estratégico de la zona y como tal tienen que conquistarlo y afianzarlo. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que solían hacer, construir castillos. Y construyen la bonita fortaleza de Castillo de Caracuel. Ellos lo que pretendían era crear esa ruta que iba de Toledo a Córdoba y afianzarlo. Pero en aquel momento, al principio, no se podía ni soñar en hacer, por ejemplo, pueblos que estuvieran fuera de las murallas, porque es una época de guerra. Sí que sabemos que la zona prosperó muchísimo y tenía, ya lo saben ustedes, conocen la leyenda, posiblemente una madrasa, una escuela, hubo también baños, tenemos referencias de mercados, es decir, tuvo asociado una puebla impresionantemente importante. Y alrededor de esa puebla había alquerías, es decir, cerca había sitios que se dedicaban, por ejemplo, para estabular el ganado. Según la leyenda, Corral fue un sitio donde había un corral de vacas que dependía del castillo de Caracuel. Supongo que eso también, eso es una cosa que nos han transmitido de generación en generación. Bien, pues ya tenemos ahí un lugar que sería estupendo por su posición, la cercanía del agua, ya saben ustedes lo cerca que está el río, el puente de las ovejas y todo esto, el pasto y una tierra muy fértil, porque hacía muchísimo tiempo había sido volcanes. Y la tierra volcánica es muy fértil, con lo cual lo tenía todo. Bien, pues los musulmanes se establecen aquí, pero claro, los cristianos, cuando empieza la reconquista, van a luchar precisamente por tener este mismo sitio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el primer problema es que no había soldados suficientes para poder atacar a los musulmanes. Y es cuando los reyes se plantean la posibilidad de crear las órdenes militares. Se crean en esta zona, sobre todo, las más importantes serían la Orden de Santiago en el campo de Montiel y la Orden de Calatrava en este territorio. Los caballeros de las órdenes militares realmente se pensaban que estaban en una cruzada, como en los santos lugares, como en Jerusalén, y luchaban por liberar todos los castillos de la presencia musulmana. Tengan ustedes cristiano en la época visigoda. Está muy cerquita Granátula, Loreto, y allí hubo, parece ser, un obispado visigodo. Entonces, es posible que en la época visigoda ya hubiera, antes de llegar los musulmanes, pequeñas iglesias, pequeños sitios donde hubiera culto cristiano. Llegan los musulmanes y donde hay sitio cristiano hacen mezquitas, normalmente. Claro. Bueno, pues los cristianos querían volver a recuperar todo aquello y crean la Orden de Calatrava. Tienen que darle a los reyes una contraprestación, es decir, si me ayudáis a conquistar algo, daré a cambio. Y lo que suelen darles a cambio es: vais a tener los territorios, vais a poder explotarlos y luego vais a asegurar también que van a estar defendidos por si vuelven los musulmanes. Castillo, los castillos más importantes que están relacionados con la zona serían el castillo de Alarcos, el castillo de Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava, y el castillo de Calatrava la Nueva. Saben ustedes que en el siglo XII hay una gran batalla en Alarcos, que es la batalla de Alarcos en el año 1195. La derrota del ejército cristiano fue tremenda. El castillo pasa a manos de los musulmanes durante 17 largos años y todos los demás castillos también, incluido el de Caracuel. Pero pasados los 17 años, el rey Alfonso VIII se venga, y se venga bien. Consigue un ejército internacional y va conquistando todo, entre ellos el castillo de Caracuel. Y pasa una cosa muy curiosa con el tiempo que va a afectar a estos pueblos, y es, al principio tienen mucho miedo y saben que no pueden abandonar los castillos, viven en ellos, no se atreven a salir. Pero según van pasando los años, la frontera ha bajado. Y ya se dan cuenta que, por ejemplo, Calatrava la Vieja, la zona de Alarcos y la zona de Caracuel ya no son la frontera con los musulmanes. La frontera está muy allá. Y lo que hacen es que construyen este maravilloso castillo de Calatrava la Nueva justo en el nuevo paso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como que pierde un poquito de importancia estratégica la zona esta. Y es en ese momento cuando empiezan las cosas a cambiar. Vamos. A partir de este momento, cuando ya la amenaza parece que no es tan inmediata, los reyes lo que hacen es que empiezan a repoblar y encargan la repoblación a la Orden de Calatrava en este caso. Repoblar significaba traer gente que en principio estuviera dispuesta a defenderla. Si había que coger las armas, las cogían, pero también tenían que empezar a construir edificios. Evidentemente, una iglesia era muy importante,
porque eran cristianos y tenían que tener garantizado el culto, evidentemente. Bien, pues ahí es donde empiezan los problemas, porque cuando empieza la paz, hay algunos que empiezan a pedir aquello que tuvieron antes de llegar la guerra. Antes de llegar los musulmanes, el arzobispo de Toledo tenía parte de los diezmos de las iglesias que había. Cuando llegaron los musulmanes, esto se corta. Pero una vez que ha pasado el peligro, el arzobispo de Toledo quiere recuperar esos derechos. Pero es que está la Orden de Calatrava. Y a la Orden de Calatrava, los reyes le han concedido bastantes privilegios. Entre ellos el derecho de coger las rentas de las iglesias que hayan en su territorio. Empieza un conflicto. Y en ese conflicto tenemos el primer dato más antiguo de lo que hubo en Corral, y es un acuerdo que se firmó en el año 1245 entre la Orden de Calatrava y el arzobispo de Toledo. Se nombraban 32 iglesias, que es las que se supone que existirían antes de que llegasen los musulmanes y las que tenían que darle el diezmo precisamente al arzobispo. No aparece la de Corral, no existía entonces, pero sí aparecen la de Carapuel, la de Cañada y San Benito. San Benito en la encomienda de Herrera se llama, ¿no? Sí. Esas son las tres más antiguas, pero todavía Corral no tenía una iglesia abierta y por lo tanto no podían pedir los derechos. Sabemos por lo tanto que no podía haber nada anterior a esa fecha. Pero sí existía la iglesia de Santa María, que se llamaba entonces la Mayor, ahora se llama de la Asunción, en Carapuel. Antiguamente se llamaba la Mayor porque se convierte en la matriz de todas las demás que se funden. Carapuel había tenido el castillo y quería tener sus derechos. Bien, pues con el tiempo hay una gran lucha, porque poco a poco lo que va a ocurrir es que cuando se ha pacificado el territorio, los comendadores, que eran los que dominaban el territorio por la Orden de Calatrava, veían que la zona de Carapuel era tan difícil de poblar entre las sierras que no era nada adecuado. Se fijaban en Corral y aquí estaba el pozo de agua buena, había buenos pastos. ¿Y qué es lo que deciden? Bajarse. Se va el comendador, el jefe de ellos, de la zona del castillo, se viene hasta acá, se hace su casa y lo que es más, le dice a cada persona que se quiera venir que le da 10.000 maravedís. Imagínense el efecto llamada que llamaríamos ahora. 10.000 maravedís, será una fortuna. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se despuebla el resto y Corral empieza a crecer. ¿Se imaginan ustedes cómo sentaría aquello en Carapuel? Bueno, es que la rencilla, no sé si me explico, que tiene, bueno, como la de con Niveltura, que la quemamos 7 veces. Bueno, la quemamos, me refiero a lo que se hacía en aquella época. Bien. ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla. Ahí, fíjense, encontramos en Madrid un pleito larguísimo, más de 100 y pico folios, que eran de unas peleas que hubo no precisamente entre Corral y Carapuel, sino entre Cañada y Carapuel por lo mismo, pero posterior. Y entonces los de Cañada ya a finales del siglo XVI quieren independizarse en la segunda mitad del siglo XVI y les están diciendo que quieren, pero los de Carapuel dicen que no, que ellos eran la matriz, que no pueden bautizar, que no pueden ser parroquia, que no, que son ermitas dependientes de esta iglesia. Y para acoger y argumentar lo que están diciendo, desempolvan un pleito firmado en el año 1470 entre Corral y Carapuel. 16 cláusulas. Y vienen a decir, lo que se está construyendo en Corral, que se ha construido en el siglo XIV posiblemente, que es un intento de parroquia, Nuestra Señora de la Paz, no puede ser parroquia, nunca le vamos a dar pila de bautismo, porque tienen que venir a bautizar los niños ahí. Y como no se ponen de acuerdo, hacen 16 cláusulas, son súper curiosas. Si esto se llega a publicar, las pondremos para que las vean ustedes. Por ejemplo, el párroco de aquella época, la verdad es que le hicieron un poquito la Pascua, porque bueno, los párrocos eran frailes del convento de Calatrava. Los ponía la Orden de Calatrava, pero los aprobaba el arzobispo. Bien, pues al fraile le toca decir 2 misas al día. La primera, sin amanecer, a Corral, que madrugase los de Corral. La segunda, la normal, a Carapuel. En el caso, por ejemplo, de morirse una persona. Si una persona se moría y quería enterrarse debajo del suelo de la Ermita de la Paz o en un cementerio que tenía asociado, vale. Pero si no decía nada, se moría de repente, ¡hala!, para allá. O sea, había que enterrarlo en Carapuel. ¿Qué suponía eso? Que los derechos de enterramiento se pagaban en Carapuel.
En caso de necesidad de una extremaunción, sí se permitía que el párroco viniera a dar la extremaunción. Y con las misas más importantes, pues vamos a ver. Había un reparto semanal que no se pueden ustedes imaginar, pero había misas como, por ejemplo, Miércoles Santo, los oficios, el Domingo de Resurrección, el Día de Todos los Santos y demás, que obligatoriamente se tenían que ir de Cañada y de Corral hasta ahí, a Caracuel. Bueno, pues a partir de ese momento empieza una lucha encarnizada que van a ver que pierde Caracuel. ¿Cómo sería? Bueno, esta es la pila bautismal, la he puesto para decirles aquello de que tenían que ir a bautizarse allí los niños, que no se podían bautizar allí. ¿Cómo creemos que sería la primera la primera parroquia, entre comillas, porque Caracuel ya os he dicho que no le dejaba ser parroquia? ¿Cómo creemos que serían? Así como lo ven, súper sencillo, una nave rectangular con una torre, ya sabemos que tiene una pequeñísima torre, no piensen en una torre grande, con una sola campana y con una serie de arcos que lo que harían sería sujetar una cubierta de madera. Una cosa así, no se crean que era más. Una humildísima cubierta, a veces eran de parilera, otras veces eran de parimudillo, con una serie de tirantes. Y podían estar cubiertas o bien con tablas o con un carrizo. Es que no había más, es que era muy humilde lo que había. Esto es lo primero que hubo. Esta es otra que les he traído, fíjense, es de aquí al lado, de la masilla de Calatrava, de la ermita de San Juan. Este tipo de cubiertas fueron prosperando, cada vez se hacían mejor y tuvieron mucho éxito, se llegan a hacer hasta el siglo XVII. Pues imagínense esto, una nave rectangular con una cubierta de madera, que es como construían ellos por una herencia hispano-musulmana, porque esto era una cosa que estaban acostumbrados a utilizar. Bueno, y por supuesto, la devoción a la Virgen de la Paz. Les he traído al lado la de Granátula de Calatrava para que vean ustedes, bueno, el tipo de virgen que se llevaba entonces. Unas eran de pie, otras eran sentadas, pero todas con el tiempo saben que se visten con el manto triangular, que es propio ya de como las conocemos. Una cosa sí me llama mucho la atención de la imagen antigua de la Virgen de la Paz, que tiene un rasgo muy común con la Virgen del Prado de Ciudad Real, las ráfagas y las campanillas. Las ráfagas y las campanillas hacen alusión al resplandor que aparece en la Virgen cuando se aparece. Y el sonido de las campanillas, imagínense ustedes el silencio del pueblo cuando procesionaba y se oían esas pequeñas campanillas en los botes de los suelos, porque no había los suelos de ahora, en las calles empedradas y de polvo. Entonces era un silencio tremendo y el ruido de la Virgen lo iba llenando todo. La devoción, saben ustedes, que entronca mucho con Toledo, con la historia tan bonita de lo que ocurrió cuando Alfonso VI conquista Toledo, y hay una lucha entre si la que había sido la iglesia de San Ildefonso, la iglesia cristiana, se le iba a dejar a los musulmanes como mezquita o iba a volver a los cristianos. Según la tradición, la Virgen hace que se interceda para que, evitando un derramamiento de sangre, los musulmanes se entreguen a los cristianos lo que fue y lo que será después la Gran Catedral de Toledo, lo que había antes allí. Y entonces aparece esa advocación de la Virgen de la Paz, que sería lo que estamos ahora celebrando en la Virgen. Vamos a ver. Todo cambió a finales del siglo XV. A finales del siglo XV hay dos personajes fundamentales en la Orden de Calatrava que apuestan por construir una nueva iglesia. Cada vez Corral era más grande y la antigua ermita se quedaba muy chiquitina. Entonces llegó un momento en que deciden, ¿la agrandamos o hacemos una nueva? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez el por qué la ermita está extramuros, está lejos. ¿Por qué está dónde está y no está más cerca del pueblo? Porque cuando se creó estaba muy cerca del camino que llegaba precisamente a Caracuel. Es decir, como era una iglesia dependiente de la de Santa María, por eso estaba tan cerca. Pero es que no era nada práctico. Cuando llovía, nos dicen los libros que allí se forma un barrizal tremendo y una laguna tremenda. Entonces es que no se podía ni pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el pueblo se genera en torno al pozo de agua buena, que es la plaza ahora del Cardenal Monestillo. Desde ahí hasta donde está la parroquia, donde tenemos ahora el ayuntamiento, toda esta zona de aquí. Pues lo que se decide es que no, que se va a hacer una iglesia nueva. Y se va a hacer a la moda de lo que estaba de moda en la Orden de Calatrava en esa época. ¿Quién la protege? Pues un caballero parecido a este, que les he traído, que es Gutiérrez Padilla, y otro que se llamaba Alonso de Silva. 50.000 maravedís para construir algo nuevo. Era mucho dinero. Para que se hagan una idea, estos caballeros, con su dinero se hizo también lo que posteriormente es el convento de la Asunción Calatrava. Y lo que es más,
bueno, este es el escudo de ellos, de los Padilla, pero es que también construyó una gran capilla en el castillo de Calatrava la Nueva, que se conoce como la Capilla Mayor porque allí tenía lugar la toma de hábito de los caballeros. Fíjense lo que les estoy diciendo, les protegió directamente Gutiérrez Padilla y por eso se hizo lo que tienen ahora. Esto es lo que tenemos ahora en lo que le he puesto Iglesia de la Encarnación. No les preocupe el nombre, hay 3 nombres: Salutación, Encarnación y la Anunciación. Es el mismo misterio, es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, desde el momento en que la Virgen dice aquí la esclava del Señor, se supone que la encarnación, de manera milagrosa, es la concepción de María, de Jesús, quiero decir. Es el mismo momento, es el mismo misterio. Entonces, si ven que pone encarnación, es exactamente lo mismo. Bien, fíjense, se elige un templo de 3 naves, con pilares en el centro, con arcos de ladrillo. Y la cabecera, fíjense ustedes que tiene como 3 laditos, es poligonal. Este es el modelo que más les gustaba en el momento y que se había utilizado en otros lugares. Aquí tienen para comparar la iglesia de la Encarnación de Corral con Santiago Apóstol de Ciudad Real. Fíjense que la estructura es exactamente la misma, con una diferencia. Los arcos de Corral son de ladrillo y los arcos de Santiago son de piedra. Dependía del dinero que se tuviera, claro. Lo que sí les puedo decir es que el ladrillo nunca estuvo visto, estuvo encalado y pintado. La iglesia en aquella época no les gustaba que se viera, sobre todo cuando era de material pobre, de mampostería, siempre, siempre, siempre estaba encalada. El techo, pues así sería. Este que ven ustedes aquí es el de cañada, que se conserva. El techo de esta nueva iglesia de la Encarnación sería como lo ven ustedes. Esto se llama cubiertas de par y nudillo, con tirantes. Y tendría lacería. ¿Ven ustedes ahí el dibujito ahí de lacería? Que es todo de lo que llamamos influencia mudéjar, de ese estilo hispano-musulmán. Pues así es como nos describen que serían las cubiertas que existirían en la Encarnación. Ya saben ustedes que se quemó ya con los palillos en el siglo XIX, pero bueno. Esta sería la capilla mayor. Este arco que ven ustedes aquí, de ladrillo, sería lo que llamamos el arco toral, y en muchas ocasiones tenían unas grandes rejas para separar lo que era el cuerpo del lugar más sagrado, que era el presbiterio. Fíjense en una cosita, a ver, ¿ven ustedes detrás del retablo esto de aquí arriba? Bien, el retablo por supuesto es moderno, el que había entonces era del 16 y ahora les pondré cómo creemos que podría ser. Pero fíjense lo que hay detrás. Esto es, ¿ven ustedes que es como una concha? Está escondido detrás del retablo. Antiguamente se vería, pero yo lo vimos por casualidad cuando hicimos la visita con Antonio. Pero quiero que se fijen en varios detalles. Ahí hay policromía original, restos de pintura original, debajo de la cal. Y esto, el muro, ¿ven que está pintado? Imitando ladrillo, perdón, sillares. Eso es como los tapaban. Porque cuando querían enmascarar la pobreza del material, lo pintaban. Bueno, pues hay algo muy parecido muy cerca. Fíjense ustedes, esto es la iglesia de Madre de Dios. A ver, de Almagro. Ahí, a ver si fica. Perdonen, pero es que con el dedillo no acierto. ¿Se fijan ustedes ahí? Bien, lo vamos a acercar un poquito. Ahí lo ven mejor. ¿Ven ustedes esas conchas ahí? Bueno, pues ya está. Tiene influencia de Almagro, ¿no? Esta iglesia de Madre de Dios tarda muchísimo tiempo en hacerse, pero hay un gran maestro que es Enrique Gueras. Y ven ustedes que hay una gran relación precisamente por la Orden de Calatrava. Bien. Bueno. Aquí tienen ustedes la parte de atrás de la iglesia actual, pero faltaría una cosa muy importante. Cuando se hizo esta iglesia tenía justamente en los últimos arcos una tribuna. Esas tribunas eran fundamentales, tenían una misión muy importante, porque desde arriba era donde se cantaba. Se pondría el coro exactamente, los libros de coro, y allí cantaban. Y debajo, en esta primera época, es donde estaban las capillas bautismales. La primera capilla bautismal estuvo más o menos donde está ahora, a ver, creo que es un nazareno, puede ser una... Pues ahí hubo una capilla bautismal. Luego la pila viajó más que el baúl de la Piquet, porque estuvo de ahí, luego estuvo, en fin. Pero la primera capilla bautismal estuvo ahí. Y en el lado contrario hubo un cuarto trastero. Les voy a poner algo parecido, aunque más humilde, que es la que hay ahora mismo en Cañada, para que se hagan una idea, ¿vale? O sea, estaría el último lado, parecido a eso, un poquito más desarrollado, y ven una escalerilla que sube. Algo parecido habría en la nuestra. Bueno, yo la nuestra, perdóname, pero que hay algo así. Porque la torre, la primitiva torre que se hace en esta época es lo que hace que luego la iglesia sufra mucho.
Debe ser que el dinero se acabó, o no sé, y no se hizo una torre santa, sino que encima de la iglesia se hizo como una especie de medio torre, a la que se accedía desde la tribuna por una escalerilla. Bueno, esto lo tienen ustedes, a ver, he hecho para un momento para indicarles, igual no lo conocen. La puertecita esa que está abierta al fondo, que ahora si tú sales ahí está la calera, pues ahí hubo una puerta originalmente, como no había torre detrás, que la torre posterior, pues a la iglesia se podía salir por 3 puertas, por la de los pies, que es la que llamamos del perdón, por la que da a la plaza y la que hay en el otro lado, por ahí se podía. Bueno, pues resulta que lo que hay ahí escondidito todavía es esto. Fíjense qué maravilloso arco apuntado de ladrillo ahí escondidito, pero fue una entrada por la que se podía entrar y salir. Normalmente por ahí entraban los que no estaban bautizados. No se podía estar cualquiera en cualquier parte del templo, y los hombres y las mujeres no se mezclaban nunca. No se podían mezclar dentro de la iglesia. Bueno, y les he puesto una cosa para comparar. Esta es la iglesia de San Juan Bautista de la Puebla de Don Rodrigo, y su parroquia también. Como la ven, sería también la iglesia de la Encarnación con esa torre. ¿Ven lo que les estoy intentando explicar? En el último cuerpo estaría la torre. Problema: la torre tenía una estructura importante de madera y el techo era de madera también. Cuando se queme es lo primero que va a sufrir. Y una cosa curiosísima que he encontrado: las portadas son iguales. La portada es igual, esta es la de aquí y esta es la de allí. Exactamente iguales. La causa es muy sencilla. Es que parte de los diezmos de las dos iglesias las compartía la encomienda de Bolaños. Con lo cual, el que trabajara para Bolaños lo podían mandar también a correr. Bueno, y esto sería algo parecido a cómo sería el retablo. Esto es una salutación, una anunciación. Entonces, sabemos que el retablo fue encargado un maestro de Amaro, se llama Hernández, tenemos el nombre, en el siglo XVI, y que era algo muy sencillo, pero con tablas pintadas. Era una cosa muy normal. Y aquí tienen ustedes, les he traído, que es una tabla anónima del siglo XVI, pero sería algo parecido a lo que tenían ustedes en el retablo. Y también había más altares. Había un altar de Nuestra Señora del Rosario, un altar de Santa Ana, uno de San Andrés y uno de la Trinidad. Y había uno de San Gregorio, con una misa de San Gregorio. Les he traído dos para que vean cómo podían ser. Estos retablos a veces eran simplemente pinturas en la pared, de yeso, y a veces en muchas iglesias se conservan. Por eso cuando se pican aparecen estas cosas. Bueno, ¿qué ocurre con la Ermita de la Paz mientras tanto? Que se olvida. Por desgracia, mientras están engrandeciendo la parroquia de la Encarnación, la Ermita de la Paz está muy mal, hasta que llega un momento que se está cayendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vienen los encargados de la Orden de Calatrava y dicen: oye, que están vuestros antepasados enterrados ahí, la vais a dejar caer. Y el pueblo se levanta y vuelve a levantarla. Con limosna, de limosna, a partir de 1560 la vuelven a levantar y la levantan en un estilo nuevo. Ya no de 3 naves, sino esto ven ustedes aquí. La ampliación, ¿se acuerdan de cómo era un rectángulo nada más? Pues ahora lo que le van a ampliar es esto, de aquí. Quizás les suene, porque lo hemos visto antes. Lo hemos visto en Caracuel, pero si ustedes van a Cañada lo verán también. Porque todas se amplían en esa época, se conserva el cuerpo más antiguo y se levanta el presbiterio. La idea era levantarlo todo, pero es que ya estamos en una época muy tardía y se acaban los cuerpos. Con lo cual se tienen que quedar con ese perfil que ven ustedes así. Aquí tienen la Ermita de la Paz. ¿No les suena esto escondido algo? ¿Ven ustedes aquí la cabecera escondida? Vuelvo para atrás para que se den cuenta. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Lo ven ustedes ahí? Escondido, por lo que luego hubo que ampliar, porque todo se destruyó con el terremoto de Lisboa, como verán ahora. ¿Vale? O sea que lo que tenemos ahora es una envoltura de la estructura antigua toda cubierta. ¿Cómo sería por dentro? Así. Nuevamente recurrimos a la de Caracuel. El techo, bueno, el techo tendría también su cubierta de madera, aunque ahora está tapada, pero sería una cosita así. La nave antigua que habíamos visto de madera, más un arco toral nuevo, que sería este que ven ustedes aquí, y a partir de ahí sería el presbiterio elevado, normalmente con la reja, como les he dicho, para separar los dos espacios. Así es como transforman la segunda mitad del siglo XVI a la Ermita de la Paz. Cañada sería igual, fíjense, la misma estructura. Un cuerpo de madera, un arco toral y una capilla más elevada. Exactamente lo mismo. Y bueno, las portadas están escondidas debajo de lo que hay ahora, probablemente. Aquí tienen una de las portadas que tiene un escudo ahí arriba, con la Orden de Calatrava, no sé si aprecian la cruz ahí. Y esta, que es muy extraña,
que está hundida, porque como luego se amplía la iglesia, pues entonces realmente se condena y lo que se hace es que se entra por los pies, como veremos al final. Y esto estaba pintado en la pared. Un San Cristóbal. Los hemos encontrado en Morán. Sé que hay uno en la Argamasilla de Calatrava escondido. Y el tercero que he encontrado estaba en la ampliación que hacen de la ermita. Hola. San Cristóbal era el santo de caminantes y de la muerte súbita. Estamos en un lugar de paso. Pues qué mejor que poner un San Cristóbal para la gente que iba todos los días y venía y se parara un momento a rezar en la ermita, que está en la zona de paso para un sitio ya otro. Esto lo taparon en el siglo XVIII porque les parecía feo. Porque las modas cambian, entonces ellos mismos las tapan y muchas veces se conservan ahí debajo. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Después de tanto trabajo, el 1 de noviembre de 1755, a las 9:45 de la mañana aproximadamente, el suelo empezó a temblar. Es uno de los terremotos más grandes que se recuerdan de los que haya constancia. Una intensidad de 9 grados. He dicho 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Era obligatorio en aquella época ir a misa mayor, que coincidía justo con la hora. Sabemos lo que pasó, y les cuento el porqué, porque como la destrucción fue tan grande en toda España, sobre todo en la zona de Huelva, la zona de Cádiz, el rey de entonces se quedó tan apabullado que lo que hizo fue ordenar que se hiciera un interrogatorio en todos los pueblos, diciendo sobre todo qué había pasado para controlar los destrozos, pero también si habían notado algo antes, para poder prevenirlo. Porque dijeron, madre mía, si alguien ha notado algo, que lo diga para ver si podemos hacer algo y evitar los terremotos. Se dice de todo, desde que los niveles del agua de los pozos bajaron, que había como huracanes los días de antes, en fin, como brillos, unas historias muy raras. Lo que sí dice todo el mundo es que fue larguísimo. Imagínense, la gente estaba dentro confesándose y en misa, y de repente empezó a caer todo. Empezaron a caer las imágenes de los retablos, empezó a caer el tejado de madera y la parte de la tribuna que les enseñó se abrió. ¿Qué ocurrió con la torre? La torre esa, que habían hecho esa torrecita que estaba a los pies, se quebró entera. Y la iglesia se quedó fatal. Tuvieron que pedir ayuda, como tantísimas iglesias de España, al Consejo de Órdenes y a la Orden de Calatrava para que les ayudara. Y lo que hicieron fue, en la parte de atrás, que ya les digo que es la que más sufrió, buscar un maestro para que hiciera esto. Se hizo una nueva torre con un cuerpo de ladrillo y un chapitel. Encima, otra vez, en el mismo sitio, que era su error. Podrían haberla hecho fuera, pero no, la hicieron otra vez en el mismo lado. Les he traído este ejemplo, que es el que más se parece a lo que nos están describiendo las fuentes. Un cuerpo de ladrillo con un chapitel de pizarra. Y sabemos que en aquella época lo hizo un maestro que se llamaba Josep Mollor, que era hijo de otro maestro parecido, que era retablista, y eran de Almagro. Es decir, el vínculo con Almagro lo volvemos a ver. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, aquí les he traído también para que vean los altares que había ya en esta época. Fíjense qué curioso. San Antonio de Padua, el retablo de la Encarnación, el retablo del Rosario, el de San Antonio Abad ahí abajo, capilla bautismal, que luego sería la capilla de San José y ahora es del Nazareno. Y luego tienen una tribunita, el trastero y una cosa muy curiosa, un gozo. Ahí debe seguir. No sé si alguien conoce su existencia, pero ahí hablan clarísimamente. Y lo que también nos hablan es de un osario. Eso que ven ustedes ahí. El osario es el lugar donde se van sacando los huesos y los van dejando para dar sitio y enterrar a más gente. Pues si algún día se hacen obras ahí van a aparecer muchos. Está, según nos describen las fuentes, en el siglo XVIII está todo esto plagado de restos de difuntos. Bueno. ¿Cómo serían los retablos esos del siglo XVIII? Pues parecidos a esto que ven ustedes aquí. Serían normalmente de yeso, muy pintados y con imágenes de los santos de las nuevas devociones en el siglo XVIII, porque esto va cambiando, igual que las modas. Aquí tienen, por ejemplo, también el de San Antonio de Padua, que había en la Argamasilla de Calatrava, que sería también de esta época, y se lo he traído porque serían realmente cosas muy parecidas, porque lo que gustaba en un pueblo normalmente se imitaba en el otro. Y esto es algo excepcional que hemos encontrado también. Había un órgano así en la parroquia, igual que el de Torre de Juan Abad. No sé si ustedes han oído hablar del órgano de Torre de Juan Abad. Pues otro igual, del mismo maestro, de Rodríguez Ceballos, que es un maestro de Alto Buey. Se encarga, tenemos la constancia de lo que costó, y que se puso a finales del siglo XVIII, después del terremoto de Lisboa, para que hubiese música en la parroquia.
El otro que hace este maestro, el de Madre de Dios de Almagro, para que se hagan una idea de lo importante que fue el órgano destruido, por desgracia, en el siglo XIX. ¿Y qué pasó con la Ermita de la Paz? Pues la Ermita de la Paz pasa esto. El día del terremoto vienen corriendo los vecinos a la plaza donde habían salido la gente de la Iglesia de Encarnación asustada y dicen: corred que se está quemando. Se quemó. Recuerden que estaba cubierta de madera. Se quemó toda la nave y solamente parece que quedó la parte del altar mayor. Tan mal estaba que la Virgen de la Paz tuvieron que traerla a la Encarnación porque la ermita se había caído con el terremoto. ¿Y qué hicieron? Otra vez de limosna. Otra vez el pueblo, ayudado por la Orden de Calatrava, pero sobre todo el pueblo, volvió otra vez a hacer el frente. ¿Y qué es lo que hicieron? Fíjense cómo hacen una iglesia totalmente nueva, o en forma de cruz latina, respetando solamente la cabecera y añadiendo después el camarín y la sacristía. Y las dos torres, este sería el aspecto, perdón, este. Y ahora la entrada por los pies, en vez de por los laterales. Lo curioso son las dos torres. Dos torres hay muy pocas, pero donde más hay, les he puesto un ejemplo. ¿No les suena parecido? Porque es que hay un gran parecido, por desgracia todavía no lo he encontrado, pero ya caerá, se lo aseguro, porque yo insisto mucho. Entonces hay un gran parecido con lo que se está haciendo en esa época en Almagro y también en Ciudad Real. Y es que es una cosa muy sencilla. Después de un terremoto, como dice el refrán, al río revuelto ganancia de... Es que estaba todo por hacer. Y entonces a los arquitectos de la zona de Valdepeñas, de Almagro y de Ciudad Real les llueven las ofertas. Hay una familia de arquitectos muy famosa que es los Núñez de la Barreda, que son los que trabajan aquí, que sospecho que tiene mucho que ver con lo que se hace en La Paz. Y lo sospecho por varias razones. A ver si les parece conocido. Bueno, es la capilla del Cristo del Valle, en el campo de Montiel. Y la otra es el camarín de la Virgen. Hay una similitud enorme. Por cierto, en esta época en la Virgen de la Paz había un altar del Santo Cristo del Valle. No sé si tiene algo que ver, pero había de la Soledad, del Santo Cristo del Valle, y había también de San Sebastián, aparte de la Virgen. Esos eran los que había en esta época. Y luego semejanzas. Esto es la Merced de Ciudad Real. Fíjense que tiene estilo muy barroco, que es lo propio que hay ya en este momento. Y esto también lo tuvo la ermita. Hombre, si la iglesia tenía un órgano, ¿por qué no iba a tener un realejo la ermita? Y se le encarga a un maestro de Almagro un órgano portátil, que es esto que ven ustedes aquí. Ahí les he puesto un cuadro que es Santa Casilda tocando uno de estos órganos, y fíjense a la derecha qué maravilla. Estos los podían sacar en procesión también. Cuando hacían las procesiones lo llevaban, en fin, llevaba varias gente, lo llevaban con una serie de ingenios para poderlo mover, y tenían un sonido muy particular. Este que les he puesto a la derecha se conserva en perfecto funcionamiento en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y sería algo parecido. Bueno, y para finalizar, porque vamos a finalizar en el siglo XIX, no les quiero cansar, todo aquello que hayan conseguido la Orden de Calatrava en colaboración con los vecinos fue al traste en el siglo XIX. Una serie de circunstancias que lo destrozaron. Primera, la invasión francesa, la guerra de la independencia. Llegan los franceses y directos a la iglesia, a la parroquia. ¿Por qué? Muy fácil. La parroquia tiene una torre y desde la torre se avisa enseguida con las campanas. Las campanas eran lo que informaban en aquella época de cualquier acontecimiento social. Y claro, si llegaba el ejército, si tocabas arrebato, daba tiempo al pueblo vecino a prepararse, porque entonces las campanas se oían en todos sitios. Entonces los franceses directos, ¡hala! Y hicieron otra cosa, cogieron el archivo parroquial que estaba en la parroquia y destrozaron la mitad. Pero es que el problema es que junto con el archivo parroquial estaba el archivo del pueblo. Es que estaban los dos juntos. Entonces destrozaron uno y destrozaron el otro. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque años después, hacia 1814, un vecino del pueblo que se llamaba Pascual Viso se queja mucho en Toledo de que, como habían quemado los libros, cuando se fueron los franceses, el párroco y el sacristán los rehicieron y se equivocaron en las fechas de todo, de los bautismos, de los matrimonios, de no sé qué. Entonces a él le habían echado 4 años menos. Entonces se quejaba al arzobispo que revisara los libros porque para él era mucho problema, ¿no? Entonces por eso sabemos lo que ocurrió con el archivo con los franceses. Pero es que después llegaron los palillos. En 1837-1838 sabemos que el ejército de los carlistas llega al pueblo y se hace fuerte otra vez en la iglesia, lo mismo, la torre, las campanas, la misma historia.
pero con el inconveniente de que no se quedan solamente en el archivo, incendian todo. Dio tiempo a sacar los santos. Los sacan por encima, hay una descripción muy bonita, dicen que los sacan por encima de uno, debe ser que habían puesto como una barricada para que no pudiera entrar la gente, y el sacristán coge los santos ayudado por el teniente de cura y se los llevan a la Ermita de la Paz, donde estuvieron hasta que luego la cosa se pacificó, ¿no? Pero realmente la iglesia se quema y se hace polvo. Y consecuencia, pues que está durante mucho tiempo la parroquia de la Encarnación muy mal, hasta que a finales del siglo XIX empieza otra vez la reconstrucción. La última de las intervenciones la conocen ustedes bien, gracias al hijo del pueblo, el cardenal Monestillo, que cuando murió dejó una manda testamentaria para poder hacer la torre nueva que ven ustedes aquí. Es de 1898. Y el último dato que les voy a dar antes de finalizar, para no cansarles más, es el reloj. El reloj que existía a finales del siglo XIX lo compró el ayuntamiento. Y al principio hizo una curiosa negociación con Antonio Canseco. Antonio Canseco era el relojero de Madrid, el relojero del rey. Y entonces el ayuntamiento le pidió un reloj a él. Y se vinieron por 2.500 pesetas, eso era mucho dinero entonces. Lo que pasa es que luego parece ser que el relojero les apretó mucho los tornillos y al final dijeron no, ya se ha acabado, ya no vamos a hacer contigo el reloj, sino encargamos a alguien que nos salga más económico. Lo encargaron en Ciudad Real a un maestro que se llamaba José Gómez Fernández, por 1.500 pesetas. Salió más barato. Pero claro, había un problemilla, y es que el ayuntamiento en aquella época pues no era la corporación que había habido antes con la iglesia, entonces eso de entrar a la iglesia así no era tan fácil. Pues llegan a un acuerdo con el párroco de aquella época y le dicen, a ver, todas las mañanas antes de misa tienes que dejarnos pasar, porque claro, hay que pasar por dentro de la iglesia, a darle cuerda, porque si no, no funciona. Y luego ya, pues ya salimos y no molestamos más, y no hubo ningún problema, así se hizo. Bueno, y les he traído una imagen final, que es del año 1967. Esta fotografía la hizo mi padre. En aquel año mi padre estaba trabajando como aparejador en el obispado. Entonces le pidieron que viniese porque había una enorme quiebra en la parte de atrás de la Ermita de la Paz. Rebuscando, las hemos encontrado. Y es curioso. Fíjense, quiero que se fijen en dos cosas. En el estado de las torres y también en los vecinos que hay en la puertecilla de la derecha, tomando el sol. Yo no sé si sigue la costumbre todavía de ir allá a tomar el sol. Pero es que siempre hay alguno. A ver. Fíjense el estado de la torre de la derecha, terrible, la grieta que había. Y fíjense cómo se está moviendo también la parte del tejado. Bien, luego ya saben las intervenciones tan maravillosas que hizo Quintín, que hizo Ángel, todas las... Bueno, yo cuando me las contaban el otro día me quedé maravillada de cómo han evitado en una iglesia que no tiene cimientos, que no hicieron cimientos, cómo sujetaron las piedras, gracias a ellos, que si no la iglesia estaría en el suelo. Otra vez, fíjense, la quiebra, y lo que más me interesa, ¿ven el grupito de la derecha? Pues para finalizar he hecho una cosa, no se ve muy bien, pero igual, como homenaje a ellos, ese pueblo que ha cuidado tanto de la iglesia y de la ermita, pues que quiero que le diga, yo los he invitado como homenaje a todo esto. Muchas gracias por su paciencia, Bueno, yo creo que ha sido espléndido, nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado a ver, a mirar seguramente cosas del patrimonio que tenemos en el pueblo. Algunas se han perdido. Yo me he quedado pasmado con ver el órgano y el ornamento, que es una pena que no tengamos música. De todas maneras, transmito que existía música y algún concierto también se puede hacer. Estaría bien. Bien. Si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. La parte que tú nos has hablado, ¿en qué parte de la Edad Media está? ¿En el alto o en lo bajo? En el siglo XII. En la plena. En plena Edad Media, en el siglo XII. Porque, a ver, las luchas son muy antiguas, desde el siglo VIII, que es cuando llegan los musulmanes en el 711. Cuando Ahí es. todo eso. Eso es. Entonces, en esa época los cristianos los van llevando al norte de España.
porque es que no queda más, lo dejan ahí. Pero desde el principio van a luchar y se van creando los reinos cristianos. El primero es el del reino de Asturias, y luego esto se complica un montón. Pero no está muy lejos, entonces la frontera va poquito a poco. Imagínate lo difícil que era. Yo te conquisto, tú me conquistas y así todo el día. Hasta que crean a las órdenes militares. Para nosotros fue fundamental la orden de Calatrava. A ver, sí, en 1170 la de Santiago, 1147... 1158 la de Calatrava. Pero 1147 son el temple, ¿no? Cuando... No, 1147 es cuando se conquista Calatrava y cuando se cede al temple Calatrava. Porque primero fue del temple, pero los del temple no se atrevieron en Calatrava y entonces tuvieron que cedérselo a Raimundo de Citero, que por cierto se hace el aniversario dentro de Muy poquito. Más preguntas, que sean más fáciles. A ver, doctor. No pregunto muy bien, ¿no? De hecho, a los órganos sigue existiendo uno en Cañada, que no hace tanto tiempo lo tocaba un familiar mío muy mal, pero lo tocaba quiero que sepan que no hace tanto tiempo estuve allí y aquello sería funcional. Pero será más moderno, ¿no? No está moderno, es de lo de muy. Está bien. Sigue existiendo en Cañada, o sea que... Está bien, se nota que lo viste. No tocaba muy bien, pero... No tan grande como el que has puesto ahí. No, es que uno es el órgano y el otro es el orgamento. Hay muchas variantes de órganos. Bueno, que conste que el órgano que se encarga para coral pone que sea de segunda clase, pero aunque fuera de segunda clase es como el de Torrejón, que un primer clase sería para la Catedral de Toledo. No sé si me explico. Y entonces cuando va a estos servicios vienen las principales grabaciones de órgano y hacen una semana donde Eso es. Eso yo les aconsejo que si tienen ocasión se desplacen en los conciertos porque es una maravilla. Como curiosidad les diré que aquello lo encontramos también cuando yo estaba haciendo la tesis, es cuando vimos el órgano y no se le había dado importancia en aquella época. Y con Urbano, creo que se llama Urbano el párroco, creo que Urbano. Sí. Pues nos pusimos por ahí a buscar y tal, y por dentro los tubos tenían papel. Pero es que el papel, cuando lo vinieron a restaurar, eran partituras originales, que lo habían forrado con partituras originales. O sea, de estas cosas que dice, madre mía, del amor hermoso. Muchos órganos sufrieron luego en la Navarra y en épocas anteriores lo mismo que ahora pasa con las tuberías de cobre. Y es que se llevaban todos los tubos, que normalmente eran de buen material, y se los llevaban a la fabricación de otro tipo de cosas. Y Dari, ¿por qué piensas que antes de la torre del 19, la de Cardenal Monestillo, aquí había otra torre pequeña y no una simple espadaña? Bueno, es que no les he dicho lo de la espadaña, vamos a ver. Es que, vamos a ver. Porque yo creo que no había torre. Sí que la había, porque me la Tenemos debate abierto. A ver, les explico. A ver si lo puedo Una explicar. espadaña con dos campanas y ya Es está. que tiene razón en una cosa. A ver, no, la otra, Antonio. Más para atrás. Ahí, se ve muy bien. A ver. Es que eso es un resto de Me espadaña. explico. Tiene su explicación. Que también tuvo espadañas, que no tampoco, a ver. Es que desde 1838 hasta 1898 las campanas tenían que estar en algún sitio. Entonces se hace una espadaña, pero es que hay otra igual hecha en Cañada. ¿Conocen ustedes la espadaña de Cañada hay espadaña? Pues sería igual, pero eso se hace ya en el siglo XIX. Para poder tener las campanas en algún sitio, pero es que la torre es que tenemos la descripción de cómo se subía, entonces sabemos que perfectamente estaba en esta zona, pero como se hunde todo, es que se hunde toda la parte de atrás, pero sí, eso es espadaña que hubo desde que se quema la iglesia en 1838 hasta que se hace la recarga, efectivamente, y sería grande como la de Cañada. Yo creo que es simplemente un error de 100 años. En la foto que has dicho de los palillos pones 1730 y tantos. Sí, que se me dio la pinza de todo. Eso es un siglo después. Sí, 1800. Pero es que eso es normal, que cuando uno está... No, pero simplemente que la guerra carlista en el 18 no son. No, efectivamente, en 1838. No me des ideas. Eso es que se me ha ido la pinza, pero no, tampoco tiene mal. A ver, otra vez. ¿Las guerras carlistas? ¿No? A ver, 1158. El nacimiento de la Orden de Calatrava, que es la primera orden militar de España. ¿Ya? Tenéis que pasaros por el museo, que allí tenemos mucho.
Y cuando queréis hacéis una excursión y yo llevo la visita guiada, sin problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que todas. Me queda agradecerle a Pilar que haya venido a explicarnos y a enseñarnos un poquito más de nuestro patrimonio y que siga escarbando, porque estoy convencido que va a seguir. Y va a seguir sacando y documentándonos, ya haremos que venga de nuevo cuando haga falta, y que venga a hablar. Yo lo único que quería, antes de dejar paso a concejalas, es agradecer a todos los que nos han ayudado, porque hemos estado tiempo preparando tanto para la conferencia de Pilar, como para la conferencia de Julio, como para la conferencia de Diego. Hemos tenido que molestar a mucha gente del pueblo que nos han ayudado maravillosamente bien, y ellos me han transmitido que os pase y que os dé las gracias a todos los que nos han ayudado. No nombro a todos para no equivocarme y dejarme algunos del tintero. Por lo tanto, muchas gracias y ya os cedo a vosotros. Ha sido una conferencia muy interesante y nos hemos certificado papeles y unos libros de Cardenal Monestina. Bueno, cuando queráis ir a ver el ara, me lo decís de forma manchita. Ya vemos el mastodonte. Yo no ofrezco, yo mando... Muchas gracias. Todo mañana con la línea de...